Les doy entonces la bienvenida a cada una, a cada uno, y así ya nos preparamos para una nueva reunión del Apocalipsis mediante la oración. ¿Les parece? Sí, Oremos. Amado Dios, te entregamos a ti nuestras dudas, nuestros miedos y también toda la injusticia y violencia de este mundo, tanto la que recibimos como la que vemos y la que nosotros mismos realizamos, para que seas tú quien muestre el verdadero poder y que seas tú también quien nos dé la fuerza y la fe para alejarnos de las tentaciones de ese poder, del dinero, de esa violencia con la cual hacemos daño y también nos hacen daño. Permítenos, buen Dios, ser fieles testigos de tu amor, para que así sea ese amor el que salga por nuestros labios y también obren nuestras manos. Te lo pedimos en nombre de quien nos mostró el amor hasta las últimas consecuencias, tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. amén. Muy bien, entonces, entrando al capítulo 13, el capítulo 12 nos hablaba desde una experiencia del cielo. Lo que acontecía ahí era en el cielo. Al final, después está la lucha del dragón contra la mujer, ¿no es cierto? Que en ese sentido la mujer no solamente evoca a María, sino a toda la iglesia, porque somos los que predicamos la vida. Este capítulo 12 está escrito desde el cielo y comienza con dos señales contrapuestas: una guerra en el cielo, Satanás es arrojado a la tierra, los mártires cantan victoria en el cielo. El ángel Gabriel, si no me recuerdo mal, vence y lo echan derrotado a esta personificación del mal con todos sus nombres, con todos los mitos, con todo puesto ahí. Se recuerdan los nombres que tenía, ¿no es cierto? El demonio, diablo, Satanás, serpiente, seductor, todo lo que ha sido utilizado para reflexionar sobre el mal, pues todo ello es aquello que se va a la tierra derrotados, derrotados totalmente. Y es así que en ese sentido, Satanás, el mal, la tentación al poder, la violencia, persigue al ser humano, persigue a la iglesia, persigue a los que dan testimonio de Cristo en el mundo. El capítulo 12 nos recuerda que Satanás es derrotado y eso es muy importante. Con eso nos quedamos la semana pasada. Y no logra matar al Mesías, ni tampoco a la mujer. No logra destruir a la comunidad en la tierra. Hay un canto de victoria, porque si bien el dragón enfurecido contra la mujer se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús, así termina el capítulo 12, sigue estando derrotado. Está derrotado en el cielo. El problema es que ahora en el capítulo 13 veremos, por el contrario, la realidad en la tierra. Las bestias serán ahora las que triunfen. Los cristianos se verán afligidos por derrotas. Mientras que el capítulo 12 expresa la realidad teológica de la fe y del poder de Dios,
El capítulo 13 va a mostrarnos la realidad histórica, cómo sucede. ¿Qué es la violencia, el asesinato, el poder del Imperio Romano? Que viene a asesinar, maltratar, separar a los cristianos. Es la historia real, visible, empírica de la violencia, del poder, cuando está mal usado. Porque el poder siempre viene de Dios. El problema es que los seres humanos lo corrompen, lo corrompimos y lo usamos para beneficio propio y no para servir a Dios. Entonces, si bien el capítulo 13 es un capítulo realista y trágico, no puede ser leído solo. Tiene que ser siempre leído y entendido desde el capítulo 12, porque es la realidad teológica, es la realidad de fe, es lo que creemos. Y desde aquello que creemos, interpretamos lo que vivimos. Y la victoria de los santos ya está dada en el cielo. Ahora nos toca a nosotros luchar para que el mal no triunfe entre nosotros. Un mal que cojea, un mal que ya fue vencido, como veremos que ya ha sido degollado y está ahí todavía con las últimas fuerzas. No podemos caer en una visión frustrante de la realidad, sino más bien en la expectativa gozosa de que lo que sucede en el cielo se cumpla también en la tierra. Por eso los cristianos no caemos en los falsos mensajes de falsos profetas de la perdición, del fin y de los supuestos apocalipsis de los últimos tiempos. Como cuando te dicen, no, es que el tiempo ya llegó, ya viene. Y cualquier cosa que pasa, entonces, es que Dios está mostrando su ira. No caemos en esas cosas porque Dios ya es victorioso en el cielo y ahora nos da la fuerza para que nosotros podamos luchar en la tierra contra el mal, contra el egoísmo, contra lo que hace daño. Veamos este capítulo 13 e inspirémonos hacia la lucha del cristiano de los primeros siglos. Capítulo 13 del Apocalipsis. Recordemos que Juan está mirando desde la playa lo que sucede y dice así: entonces vi que emergía del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una diadema y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. Parecía una pantera, pero tenía las patas como las de un oso y la boca como la de un león. El dragón le cedió su poder y su trono con un inmenso imperio. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal ya estaba cicatrizada. Toda la tierra, maravillada, siguió a la bestia y todos adoraron al dragón porque él le había cedido el poder. Y también adoraron a la bestia diciendo: ¿quién se le puede igualar? ¿Y quién puede luchar contra ella? Y se permitió a la bestia proferir palabras altaneras y blasfemias. Y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario.
y contra los habitantes del cielo. Claro, los vencedores, ¿no? También le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos. Y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que ha sido inmolado. El que pueda entender, que entienda. El que tenga que ir a la cárcel, irá a la cárcel. El que tenga que morir por la espada, morirá por la espada. En esto se pondrá a prueba la perseverancia y la fe de los santos. Aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Veamos qué es lo que nos dice este capítulo. Recordemos, el dragón, que era la personificación mítica del mal, Satán, es vencido. Entonces, emerge un secuaz, que en este caso es la bestia, que después vamos a ver que se refiere al emperador, pero no les puedo hacer todos los spoilers. Esta bestia viene a representar el ideal del dragón. Esta personificación del mal que ha sido vencida en el cielo viene ahora a través de la bestia, mostrar su poder y violencia en el mundo, y específicamente contra los santos de Dios, contra la iglesia, contra los bautizados. Recuerden que los santos son los bautizados. Contra los testigos. Se nos dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Después vamos a ver que esas cabezas y cuernos se refieren también a las ciudades y a los reyes romanos que ejercen el poder político y el gobierno del terror ahí en todo el imperio. Por eso tiene la diadema, ¿no es cierto? Recuerdan que la vez anterior estuvimos hablando de que el trono y la corona real la tiene solo Dios, el Cordero. Estas diademas chiquititas son la muestra de los reyesuelos humanos, de estos personajes que se creen Dios, pero que no lo son, que se visten como Dios, pero que no lo son, que buscan ejercer el poder de Dios, pero que no lo son. Por eso tienen estas diademas de juguete, que no son la muestra del reinado y el poder real de Dios. Y además tiene leyendas con nombres blasfemos. La blasfemia es el hablar en contra de Dios o mentir sobre Dios. Algo que para el pueblo de Israel estaba penado con la muerte. De hecho, esa es la razón judicial por la cual sentencian a Jesús, por blasfemo, porque había dicho que era el Hijo de Dios y que podía perdonar pecados, y por eso es asesinado. Esa es la razón política y religiosa que hay detrás. Obviamente que hay otras más, ¿no? Especialmente con respecto al poder religioso de los sacerdotes y fariseos. Lo cual nos está diciendo ya que esta bestia trae consigo palabras contrarias al verdadero Dios. Tiene una predicación que insulta a Dios. ¿Por qué? Porque es la imagen de la idolatría. El Imperio Romano tiene varias facciones, varias personificaciones,
Pero una de las características más importantes, además de el inmenso poder militar, político, social que tenía, también ideológico, es su idolatría. El hecho de tratar a seres humanos como dioses, como por ejemplo el culto al emperador. Las grandes obras del imperio también se atribuían a los dioses. Las grandes construcciones, las grandes avanzadas militares, los juegos, todo se atribuía a ciertos dioses que eran los que supuestamente le daban poder al imperio. Por eso los habitantes de Roma, los seguidores del imperio, adoraban al César y al imperio mismo. También tenían todo tipo de imágenes y símbolos. Por eso esta bestia parecía una pantera, tenía patas de oso y boca como la de un león, que también nos recuerda a lo que aparece en Daniel 7, en donde se personifica el mal con estos mismos símbolos, lo cual quiere acercarnos a la tradición del mal, cómo el mal es entendido a lo largo de la historia y cómo el creyente debe luchar a lo largo de toda la historia contra ese mal, que se muestra como pantera, como oso, como león, rugiente, ¿no? Siempre enojado. El dragón le cedió su poder, dice, y su trono, con un inmenso imperio. Ya, más claro, echarle agua, ¿no es cierto? Es el imperio romano con su cabeza en el emperador, en el César, quien tiene su poder maligno desde el mismo centro del mal. Es Satanás el que simbólicamente da poder a ese imperio, porque todo lo que hace es maldad. Entonces no puede hacer otra cosa que recibir ese poder desde el mal mismo. Lo ven, ¿no? Así se explica cómo pueden ser tan malos, porque son como los enviados de Satanás para traer maldad al mundo. Así se busca explicar desde la simbólica la maldad del imperio, la violencia del imperio. Para nosotros es imaginable, inimaginable. Ni siquiera las personas que vivieron en la dictadura y sufrieron las persecuciones, la violencia, no es nada comparado con ese nivel de brutalidad que había en ese entonces. Juan Pablo, tienes una pregunta. O sea, era como un comentario que me parece curioso esta analogía que se hace con el Imperio Romano y pensar que después ellos fueron cristianos también, terminaron siendo católicos con el pasar del tiempo. Así es, ahí se declara la victoria final. Pero eso tenemos que llegar hasta el final del libro todavía. Sin spoiler, Miriam. Por lo que estuvo leyendo, hice algunos apuntes. O sea, el demonio, Satanás, o como se le llame a la maldad, yo entiendo que trata de tener la victoria de Cristo, como tú lo habías mencionado la semana pasada. Y el cristiano que deseaba vivir tenía que entregar su libertad y su conciencia a otro señor que fue el Imperio Romano, ¿cierto? Entonces, los cristianos que confesaban a Cristo como Señor de la vida se vieron enfrentados a terribles persecuciones por todo el mundo. Más o menos así. Claro, claro. Ahí hay una palabra clave, Miriam, que creo que lo hemos hablado en otros estudios, que es la apostasía. Apostasía. Claro, los cristianos eran obligados, so pena de muerte, a renegar de su fe.
Eso claro. significaba que tú apostatabas de tu fe. Apostasis en griego. Yo estoy parado, stasis, en un lugar, sobre algo, el apostasis, y me cambio de lugar. Ese es el simbolismo de la palabra. Era cristiano y dejo de serlo, me transformo. Obligadamente. Claro, claro, me transformo en un apóstata, como en un cambiante de espacio, de lugar, de ser, en donde obtengo mi seguridad. Ahora la seguridad me la da el imperio, ya no me la da Dios. Por el poder perseguidor que era el Imperio Romano. Claro, claro. En realidad por el miedo, ¿no? El miedo hace esas Claro, cosas. Cuando exacto. alguien es perseguido por cualquier poder, esa persecución te hace hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir. Esa apostasía marcó una época muy difícil del cristianismo primitivo, de los primeros 3 siglos, porque luego se empezó a dudar de aquellos creyentes que habían apostatado y que en los tiempos sin persecución, que era paulatino eso, volvían a la iglesia. O incluso después, cuando en el 312 se establece la tolerancia religiosa hacia el cristianismo por parte del Imperio Romano, muchos volvieron, que habían apostatado solo para salvar su vida, ¿no? Cualquiera haría lo mismo. Si alguien me pone una pistola en la cabeza y me dice, ya, di que eres musulmán. Sí, claro, soy musulmán, da lo mismo, ¿no? No hay que tomarlo tan en serio. Eh, y muchos volvieron y se armó toda una problemática en la iglesia sobre si había que recibirlos de vuelta o no. ¿Por qué? Porque no soportaron la persecución. Y en ese momento el tema de los mártires era central. Incluso se llegó a dudar de si los bautismos que habían realizado los sacerdotes y obispos apóstatas eran realmente válidos. ¿Por qué? Porque se entendía como algo realmente de vida o muerte. Y así al final se llegó, gracias al Espíritu Santo, a la realidad del perdón y la misericordia, y se aceptó de vuelta a todos los apóstatas, y también desde ahí se validó hasta el día de hoy el bautismo único para toda la vida, intransferible e irrenunciable. Una vez que eres bautizada, estás bautizada para siempre. No importa quién haya hecho el bautismo, porque el bautismo es de Dios. Por eso en la iglesia cualquiera puede bautizar, porque creemos en el sacerdocio universal de todos los creyentes. Obvio, yo tengo el orden para hacerlo porque es mi trabajo, pero si yo no estoy, entonces, y si es una emergencia, cualquier cristiano bautizado tiene el deber de bautizar a aquella persona que está en peligro de muerte. ¿Mm? Pero si estoy yo, lo hago yo, ¿ya? ¿Se entiende? Bien, continuamos. Tenemos que esta bestia que recibe el poder del dragón, que le da un imperio y un trono humano, no el divino, el trono sigue estando en el cielo. Ojo con los simbolismos. Se le da un trono nuevo, un trono diferente, un trono pequeño, un trono humano, terráneo, no el trono de Dios, no el poder de Dios, ojo. Incluso una de sus cabezas tenía una herida de muerte, estaba degollado y de alguna forma, como en las películas, estaba como cocido, ¿no? Había perdido la cabeza y se la habían puesto de nuevo. Era como un engendro de maldad. Se había cicatrizado esa llaga, o sea, ya lo habían matado una vez y ahora vuelve a seguir con las últimas fuerzas a hacer los estragos en el mundo de la iglesia. ¿Y cómo reacciona
el mundo maravillado. Claro, porque somos tan tontos que por alguna razón solemos seguir a la persona equivocada. Seguimos al líder de turno, al vociferante de turno, al que nos promete la solución de todos los problemas y le creemos. Y nos maravillamos con la elocuencia. Miren lo que pasa en Argentina hoy en día, por ejemplo. Bueno, en Venezuela ya lo sabemos. Grandes elocuencias, grandes promesas en un mundo lleno de corrupción y violencia. No existe eso de hacer todo nuevo y que funcione, salvo que sea una dictadura. Y así no sabemos si va a funcionar tampoco o no. Siempre debemos dudar de aquel que ofrece todas las soluciones, porque eso no es humano, porque eso no respeta los procesos de cambio, y los procesos de cambio son lentos o no. Si uno es lento para procesar las cosas, imagínate un país, un barrio, una ciudad. Los procesos sociales son lentos y hay que respetar esos procesos. Los cambios no suceden de un día para otro, salvo que se hagan de manera violenta. Y es precisamente contra eso lo que está luchando el Apocalipsis. Todos quedan maravillados porque muestra poder y tiene un imperio. Toda la tierra maravillada sigue a la bestia y todos adoran al dragón. Son idólatras de esta imagen diabólica porque le había cedido el poder. Y hacen esta pregunta que no sé si entienden el nivel de pregunta que hacen, ¿no? ¿Quién se le puede igualar y quién puede luchar contra ella? Aquí hay una ironía muy importante, porque estas mismas preguntas aparecen en el Éxodo y en el Salmo. ¿Quién es como Dios? ¿Quién puede ser como tú, Señor? Y acá extrapolan estas preguntas en sentido irónico. Ya pensemos de la bestia que está con la cabeza cortada, ¿no? Con un poder y un trono y unas pequeñas diademas por ahí. Y ahora se hace esta pregunta así como, ¡oh! Casi como, ¿quién va a poder rescatarnos como el Chapulín Colorado? ¿Y quién podrá ser más fuerte que esta bestia poderosa y maravillosa? Ya se va a enterar de quién. La gente está atontada entre el miedo, porque el miedo hace la mitad del trabajo en todo imperio y también en algunos gobiernos, y por otro lado, el encandilamiento de las luces de lo que el imperio muestra. Se encandilan con la filosofía, las construcciones, los juegos, las tradiciones, las luces, las esculturas, el arte, la religiosidad. Se quedan encandilados con tanta luz. Piensa que muchos pueblos pequeños y países pequeños vivían siempre haciendo lo mismo y de pronto te construyen un estadio al lado, un teatro, en donde de pronto la desnudez deja de ser un tabú, la sexualidad deja de ser un tabú. Es algo atrayente, ideológicamente hablando, muy atrayente. Y más aún, se demuestra un poder militar y gubernamental enorme, como nunca antes lo habían visto, y ordenado además, que funciona.
Y así, de manera muy interesante, el texto nos dice en el versículo 5, y se permitió a la bestia proferir palabras altaneras y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 42 meses. El poder que ejerce la bestia es dado ¿por quién? Por Dios. Porque la tradición dice que solo Dios da el poder. El problema es que el poder puede ser bien utilizado o mal utilizado por las personas. Entonces, eso hace una diferencia muy importante, porque incluso el poder para ejercer el mal también viene de Dios. Es muy importante entender que el poder nunca jamás viene del mal. No hay, no existe ese espectro maligno con poder propio. Esto del ángel caído, ¿no es cierto? Como de las películas, el poder maligno no existe porque todo poder siempre viene de Dios. Siempre. El problema es que los seres humanos debemos aprender a utilizar el poder de Dios y a usarlo para servir a Dios y no para hacer mal, no para que nos idolatren a nosotros, que es la gran tentación, sino para que adoren a Dios por el poder. La iglesia ejerce un poder sobre el mundo y lo ha hecho durante siglos. Y debemos hacernos la pregunta, ¿hemos utilizado bien ese poder? ¿O hemos intentado dominar? ¿Hemos intentado hacer personas de primera clase y segunda clase? Es el poder precisamente lo que corrompe al ser humano. Recuerden el pecado de Adán y Eva. Siempre hay que recordarlo. Serán como dioses, le dice la serpiente. Y cuando les dicen que van a ser como dioses, el fruto se ve rico, sabroso a la vista, porque queremos ser como dioses, porque no aceptamos nuestra finitud, nuestra fragilidad, no aceptamos la muerte. Entonces, nos engañamos a nosotros mismos pensando en que podemos ser justos como Dios, cuando en realidad nos transformamos en simples humanos vengativos cuando tenemos algo de poder. Por ejemplo, vemos cómo en iglesias pequeñas donde son 4 gatos locos se viven peleando, o en instituciones pequeñas en donde son pocos y se viven peleando, ¿no? Es como este caudillismo constante que tenemos los seres humanos, porque siempre queremos mandar, siempre queremos estar arriba, siempre queremos ser los primeros, sentirnos poderosos, y para sentirnos poderosos tenemos que minimizar a otros. No hay otra forma, cuando en realidad el poder debería ser siempre, al menos desde la fe, un poder de servicio a Dios. Miriam. En este caso, como dices tú, el poder, aparte del poder del Imperio Romano, me doy cuenta que las religiones que competían con el cristianismo no condenaban los pecados del Imperio Romano. O sea,
eso se ve ahora y siempre, como dices tú. O sea, es un desafío del imperio a Dios, pero ya tremendo, decir, ¿quién va a ser mejor que nosotros? Ante la pregunta, ¿quién, quién puede competir con nosotros o con ella? Es un desafío a Dios, pero espantoso. Entonces, claro, el pecado se permite o se da en el mundo entero, la maldad o en el Imperio Romano, pero también las iglesias, como dices tú, a veces iglesias chicas o iglesias grandes, a veces aceptan el pecado de otros, como fue el pecado del Imperio Romano. O sea, eso es lo terrible de esto, que no hay límites. ¿Quién define esto? ¿Quién lo para? Eso es lo fuerte. El análisis a nosotros como cristianos. Por eso el cristianismo y cada cristiano tiene un rol de exhortación. Nos exhortamos, nos llamamos al orden mutuamente hasta encontrar el equilibrio de lo que encontramos lo mejor posible. El tema está en cuanto intentamos que nuestras ideologías o nuestras interpretaciones sean las mismas para todos. Y ahí ejercemos un poder que normalmente hace daño, causa división y mucho malestar. Por eso los gobiernos, aunque muchos sueñan con eso, nunca deben ser religiosos, porque es demasiado peligroso tener a un gobernante que empiece a creer que es un enviado de Dios. Es una de las peores cosas que le puede pasar a un pueblo. ¿Por qué? Porque es imposible que no crezca, salvo que sea Gandhi, ¿no? Eh, que no crezca una tentación al poder y sobre todo a la separación de malos y buenos, puros e impuros, perfectos e imperfectos. Siempre pasa lo mismo. Por eso la iglesia debe tener siempre una condición de servicio y no de gobierno. Por eso el día en que tengamos a un presidente evangélico, sujétense, porque nos van a quitar hasta el cine, porque de pronto todo va a ser malo. Así era antes cuando teníamos gobernantes católicos. Recuerden que los protestantes ni siquiera podían sepultar a sus muertos. Eran vistos como basura hace 100 años atrás. Poco tiempo. No los podían sepultar porque la Iglesia Católica no lo permitía. Ni hablar de los no creyentes, las personas que se suicidaban tampoco. Era una visión tremendamente castigadora. Claro, y eso pasa cuando se le da poder a personas que deben servir y no decidir sobre la vida y la muerte de los demás. Ahí la tentación humana es superior a nosotros mismos. Y nos puede pasar a todos. Esto no se trata de escupir al cielo. Se trata de que todos tengamos el cuidado y nos cuidemos a nosotros mismos para que no nos suceda. Porque a todos nos puede pasar. A todos. En donde estemos y haciendo lo que estemos haciendo. Entonces, se nos establece que este, esta bestia tiene poder entregado y lo usa para la violencia, lo usa para el mal, lo usa para su propio beneficio y no para el beneficio de Dios. Y en ese sentido, se le da también un tiempo que es muy importante, los 42 meses. Karin dice, en el contexto de una democracia debería ser irrelevante el credo personal del gobernante o no. Yo creo que no. Me niego a pensar que un agnóstico o un ateo es mejor gobernante que un creyente confeso. Ah, tengo mis dudas, querida.
Si me preguntas a mí, desde mi experiencia pastoral, yo confío más en un ateo que en un creyente que no duda. Porque el creyente que no duda, lo más probable es que se va a transformar en un dictador de una manera u otra. El ateo quizás puede tener un sistema, pero normalmente no va a creerse Dios para eh, hacer daño, al menos en nombre de Dios. Porque para mí el doble pecado es ese. Cualquier persona puede ser mala para el gobierno. El problema es que cuando uno está demasiado seguro de lo que cree, empieza a creerse Dios. Por eso siempre hay que tener un poco de duda, para que tengas autocrítica, para que no creas que eres el único que tiene toda la razón ni la verdad. Porque cuando llegue ese día, vas a empezar a maltratar y violentar a los que piensan distinto. Y yo estoy muy seguro de lo que creo, pero nunca tan seguro como para violentar al que piensa diferente. Esa es la diferencia. Entonces, por lástima, el pecado humano es transversal a todos nosotros, independiente de tu credo, y aunque no lo tengas. No estoy haciendo una apología, una defensa a la falta de fe, para nada, pero la verdad es que encuentro que no podemos idolatrar al creyente, porque seguimos siendo pecadores. La lucha entre el bien y el mal es lo que hacemos todos los días, pero yo lo diría más que bien y mal en la voluntad de Dios y voluntad humana. Esa es nuestra lucha. Si queremos eh, seguir la voluntad de Dios o seguir la propia voluntad. El mal ya está, viene con nosotros, es inherente a nuestra humanidad. Tenemos una tendencia natural al mal, todos. Es cosa de sumar las buenas acciones y buenos pensamientos que tenemos y probablemente van a darse cuenta, todos nos vamos a dar cuenta que somos menos buenos de lo que creemos. No hay una justa medida. Yo lo veo que cada día es una lucha, cada día es un esfuerzo, porque cada día es diferente y tiene distintos desafíos. El tema es que uno debe entender que el mal está ahí, está en ti, en mí, y que uno debe luchar contra ese mal todos los días. Y hay días en que vamos a poder vencer y hay otros días en que vamos a caer, en que vamos a hacer la tentación. Ni siquiera hablemos de tantos males así como malignos, ¿no? Hablemos de las omisiones, cuando nos damos la vuelta para no mirar al pobre, cuando nos damos la vuelta para no ayudar, cuando sabemos que necesita ayuda, nos hacemos los locos para no invitar a la persona a la casa y hacemos cosas en secreto. O sea, todas las cosas en donde nos falta amor. Ahí está la medida, nuestra deuda de amor. Y cuando uno analiza el mundo desde la deuda de amor que tenemos con los demás, uno se da cuenta de que eh, la lucha en primer lugar es contra mí mismo y luego contra la injusticia del mundo. Lucho primero contra la mía, contra mi propia maldad, mi propio egoísmo, mi propio orgullo, mis propias ganas de ser Dios. Y todos en alguna medida lo tenemos. Como cuando nos gusta tener siempre la razón, son muy de pastores. Cuando no nos gusta pedir perdón, etcétera. ¿Cuándo podemos decir teológicamente que somos pecadores? Siempre. Nunca dejamos. Una de las grandes máximas de la Reforma luterana del siglo XVI es simul justus et peccator, simultáneamente justos y pecadores. Siempre justos por el bautismo, por la obra de Dios, pero siempre pecadores por nuestra humanidad. Nunca dejamos de ser pecadores. El peor error
que una persona puede cometer es pensar que no comete pecado, porque en ese momento el orgullo es la raíz de las obras, definiendo correctamente el pecado, porque claramente no se trata solo de hacer un genocidio, ¿no? También los otros pecados, los que nos hacemos los locos, los que no queremos ver, y esos están todo el día. Siempre estamos en deuda, y esa deuda debe ser un motor alegre de servicio. Me tengo que levantar en la mañana sabiendo que puedo ser mejor y que puedo pensar mejor, que puedo servir mejor, no como un peso, sino como una oportunidad. Debo dar gracias que el Señor me dio la posibilidad de servir y darle sentido a mi vida y no ser como la tropa de monos que andan por el mundo, que lo único que les interesa es viajar y ganar plata sin fijarse en los demás, justificando las diferencias sociales por cualquier forma, mientras ellos puedan cambiar el auto cada 2 años, cada año. O sea, yo creo que eso debe ser una lucha constante de todos nosotros por la obra de Dios, sin culpa. Debe ser un motor de alegría hacia el servicio. Tenemos un tesoro, que es precisamente el tener fe. Y esa fe es el motor de una fortaleza diaria. Y si me levanto sabiendo que esa fe me moviliza y me acuesto con la tranquilidad de que esa fe también me va a movilizar mañana, a pesar de todas mis oscuridades, errores y dudas, entonces nos transformamos en cristianos invencibles hacia el servicio en amor, no hacia el poder y la dominación de otros. Por eso, cada culto parte con una confesión de pecados. Porque ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos de Dios. No es para golpearnos el pecho, es para darnos cuenta que necesitamos de Dios y que solo no podemos. Pero que con la ayuda de Dios somos un poquito menos malos, menos egoístas, más conscientes, con más capacidad de amar. Salvo que nos engañemos a nosotros mismos y nos creamos que somos súper buenos. Y ahí, hasta que te des cuenta que no lo eres, puede pasar un buen tiempo y muchos orgullos. Lutero específicamente era majadero en este tema, pero majadero totalmente. Él se negaba por completo a pensar y a creer y sostener que el ser humano tenía una pizca de bondad. Ninguna. Ninguna. Decía una y otra vez que nada bueno sale de nosotros salvo que Dios obre a través nuestro. Por eso tenemos que estar en la iglesia, para que Dios obre a través nuestro. Porque si no, entonces simplemente hacemos puras cosas malas. Esa era la teología de la Reforma. Hoy en día lo vemos así, pero con un poquito más de suavidad. El tema es hacerse cargo de cosas que hay que hacerse cargo, porque si no, terminamos justificando nuestros egoísmos, nuestros males, por la culpa del otro, que el otro no lo merece, que es malo, y a la larga son puras autojustificaciones para no cumplir con aquellos deberes que creemos que son nuestros deberes, ¿no? Los mandamientos, etc. Pero justificamos nuestros males, ¿o no? La mentira piadosa y todas esas cosas. Especialmente una de las mejores mentiras
que decimos, especialmente en las instituciones y muchas personas que ejercen violencia psicológica y física, es: lo hice por tu bien. Lo hice por tu bien. Y por eso se han hecho atrocidades. Atrocidades. No estamos llamados a ser dioses. Dios hace el bien. Nosotros servimos lo mejor que podemos, siempre en un sentido de autocrítica y necesidad de Dios. ¿Para qué? Para que no caigamos en la tentación de la bestia. Para eso. Porque la bestia es poderosa en cuanto nos da exactamente el fruto que queremos. Poder, dominación, verdad, idolatría. Contra eso luchan los mártires de la iglesia. Por eso la bestia blasfema, porque habla en contra de Dios en cuanto se hace pasar como Dios, y es un falso profeta, un falso Dios. Y debemos reconocerlos en el mundo también. Dice: le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación. Exactamente el poder del Imperio Romano en la época. Pero ¿qué pasa con esta gente? Ellos no están en el libro de la vida. No están en el libro eterno de la salvación. Con eso se les quita el poder celestial y se les recuerda a los que sufren en la tierra que aquellos que ejercen la dominación y la violencia no van a ir al cielo, que es lo que ellos predican. Y con eso entendemos lo que hay que entender, que si sufrimos, sufrimos por el Señor. El que tenga que ir a la cárcel, irá a la cárcel. El que tenga que morir por la espada, morirá por la espada. Así es. En esto se pondrá a prueba la perseverancia y la fe de los santos. Literalmente, el Apocalipsis en este capítulo llama al martirio a soportar la tentación de la idolatría, del poder humano, haciéndose pasar por Dios a través de la propia vida. Y gracias a esos mártires, hoy tenemos iglesia. Eso se los aseguro. Si no fuera porque estas personas literalmente dieron su vida por el testimonio a Dios, nosotros no estaríamos conversando hoy aquí. Leer la historia de los mártires es realmente apasionante, es de una profundidad increíble. Ahí estaba la primera fe de una iglesia que resiste, de una iglesia que persevera, que se apoya y que entiende que la lucha no es entre nosotros, sino contra los males del mundo. Y a veces esa lucha nos toma la vida entera y debemos dar la vida con alegría. No solo para morir martirizados, sino en el sentido de que toda nuestra vida debe ser una vida de servicio a Dios y de búsqueda de ese servicio a Dios. Dejar de mentirnos y dejar de justificar nuestros privilegios y comodidades sobre los demás, no mentirnos. Y entender que tenemos un rol como cristianos, como creyentes, y que no da lo mismo. No significa que le tengo que regalar mi casa a alguien, significa que debo estar
tan agradecido de Dios por lo que tengo, por lo que Dios me ha dado, que debo compartirlo con los demás de la mejor forma que pueda. Y debo hacerlo consciente. No es limosna, es servicio en amor. Y eso ojalá lo hacemos en la iglesia, compartiendo lo que tenemos, lo que somos. Si no, la iglesia no existiría. Esa es la fortaleza, cuando trabajamos juntos y entendemos que el mal no va a vencer, pero que nosotros estamos ahora en estos 42 meses, ¿no? Que es la mitad de los 7 años que habíamos visto en un capítulo anterior, que era el tiempo del mal, el tiempo en el que actúa el mal. Acá el Apocalipsis dice que está en la mitad de ese tiempo, pero ya va a terminar. Entonces con eso se le da la capacidad al creyente, al que escucha la liturgia, al que escucha el Apocalipsis, la lectura de la palabra, de que esta lucha no dura para siempre, pero que hay que hacerla. Y nosotros somos los que la tenemos que hacer. No van a venir los ángeles del cielo a hacerla por nosotros, tenemos que hacerla nosotros. ¿Cómo? Con bondad, con misericordia, con compasión, con dadivosidad. Aprender a hacerlo, si nadie nace sabiendo, aprender a hacerlo. Y dejar de tener el miedo, porque siempre estamos con esta cosa de miedo a que nos caigan, nos engañen, etcétera. Da lo mismo si te engañan, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Ya alguien te robó, bien, bien, te robaron. Y la vida sigue y las necesidades siguen. Ponte de pie, tratemos de recuperar lo que falte y seguimos adelante, tomamos los aprendizajes, pero lo peor que podemos hacer es que por el mal en el mundo nosotros no hacemos nada, porque ya me hicieron mucho daño, todo lo contrario. Mientras más daño haces, mientras más daño te hacen, entonces más deberías entender la necesidad de hacer las cosas bien. Porque la venganza, la ira, el rencor no conduce a nada. Eso no es de cristianos. Por eso Jesús era tan repetitivo con el tema del perdón y la compasión. Porque a todos nos han hecho daño, a todos nos han traicionado. ¿Vas a ser como los idólatras que se creen dioses y que no pueden ser traicionados? ¿O vamos a ser como seres humanos que también han traicionado a otros y que buscan relacionarse en el perdón, en la transformación y el cambio? Si no, no podríamos ser iglesia. Tendríamos que ser una iglesia de perfectos. Y ahí nos quedamos solos. Cada uno con su propia iglesia. Y pelearíamos por la que tuviera la verdad. Es mejor reconocernos como pecadores y necesitados y así ayudarnos mutuamente a reconocer nuestras falencias y poder crecer todos los días. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí también, con mucho amor. Por eso siempre tenemos que decirnos las cosas. Ojalá continuo y cariño, pero cuando no se recibe igual. Habemos algunos que somos medios brutos, ¿no? Pero esa es la gracia de la iglesia, poder crecer juntos, mirarnos a los ojos y poder decirnos las cosas. Oye, creo que hiciste mal, actuaste mal, creo que esto no está bien. Lleguemos a acuerdos y veamos cómo servir mejor. Ese es el objetivo. Y así nos va guiando el Apocalipsis, porque ahora estamos en la lucha y el mundo aún está en estos 42 meses en que necesita de personas que traigan bien, que vivan en la compasión, que puedan perdonar y que a través de ese perdón muestren la gracia y el amor de Dios. Ese es nuestro trabajo. Y empieza hoy, no el lunes como las dietas, empieza hoy.
Empieza hoy perdonando al marido, al hijo, a la hija, al nieto, a la nieta, a la esposa. Ahí mostramos el amor cristiano y demostramos que queremos ser diferentes. No siempre nos va a salir bien, pero cada día debemos amanecer con el ímpetu de querer hacerlo mejor. Que Dios nos ayude y nos guíe para tenerlo siempre grabado en la cabeza, en el pecho y llevar a todos lados el sello del bautismo en Cristo Jesús. Que así sea. Amén. ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, no es nada fácil, pero me gustó esa última parte que es importante que haya personas que estén también en la misma onda de ser diferentes y mejor para que nos digan este, como un jaloncito o una campanita que te diga, hey, hello, para uno darse cuenta, porque no es fácil, o sea, Sí, sí. Bueno, eso es un poco la tarea también de los pastores y de la misma comunidad con el pastor. Entre todos nos vamos ayudando y nos vamos aconsejando. Si aquí nadie tiene todas las respuestas y entre todos nos vamos acomodando para tratar de hacer las cosas mejor. Aquí nadie es perfecto. El tema es que tenemos que estar abiertos también siempre al cambio. Uno tiene que estar abierto a que le digan las cosas. El que dice las cosas tiene que estar abierto a que quizás no tiene la razón. Hay que encontrar acuerdos siempre. Y de eso se trata también la vida en comunidad. Y aceptar las diferencias, porque hay cosas que uno no va a cambiar. Entonces, también ver que la diversidad no es tan mala y que podemos tolerar ciertas cosas de los demás que son tolerables. Hay cosas que no son tan terribles, ¿no? Así nos hemos soportado tantos años ya, con tanto amor. Una que otra peleita y todo, pero aquí estamos, llenos de amor de Dios para entregar. Bien, bien, queridos, queridas. Entreguémonos en las manos de Dios para que esto se haga realidad y que hoy día en la noche podamos dormir, esperando que Dios obre de tal forma que el día de mañana estemos buscando cómo servir mejor. Y ya verán que se puede, siempre se puede. eso que dijiste es importantísimo porque hay que pedir efectivamente esa guía de Dios. O sea, yo creo que eso es una de las cosas más importantes para uno realmente tener la comprensión, la toma de decisión de ese cambio para mejor. Y ya que Él está con nosotros, o sea, pedírselo y reforzarlo con esta comunidad maravillosa. O Sí, sea, tienes toda la razón, sí. A veces se nos olvida eh, darle la importancia que tiene la oración y el vínculo con Dios, ¿no? Tienes toda la razón, el dedicar ese tiempo también a pedir ayuda, ¿no? A conectarse con Dios es tan importante, porque si no volvemos a engañarnos y empezamos a pensar que todo viene de tu propia bondad y de tu propia capacidad, y no, pues viene de Dios. Y eso es lo hermoso, porque cuando fallas, entiendes que no eres un perdedor ni un fracasado, sino que hay que seguir porque estamos con la ayuda de Dios.
Aquí no existe el fracaso, existen solo los aprendizajes. Y seguimos para adelante. Oremos entonces, y así nos entregamos en las manos de Dios para que Él haga su misión, su obra en cada uno de nosotros. Oremos. Gracias, buen Dios, por darnos tu palabra, por permitirnos perseverar en ella y también en tus mandamientos. Ayúdanos y guíanos para buscar cumplir esos mandamientos llenos de alegría y gozo, para que así el servicio en tu amor sea realmente algo que dé sentido y vida a lo que somos y a lo que queremos ser. Ayúdanos a ver todo lo que tenemos, nuestros dones, nuestros bienes, nuestra educación, nuestra fe, e inspíranos para ponerlos al servicio de tu iglesia en este mundo, de los necesitados, de los abandonados, de los que están solos, de los que sufren, de los enfermos. Enséñanos a acompañar de la mano, a perdonar en compasión y a vivir siempre en tu misericordia, para que si hay algo en lo cual nos parezcamos a ti y queramos ser como tú, sea precisamente en tu capacidad de perdonar y de tener compasión por todos tus hijos e hijas. Que eso, Señor, sea lo que quede con nosotros y lo que movilice nuestros pensamientos y acciones en toda nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú nos amas y perdonas. En nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno y cada una de ustedes. Amén. Muchas gracias. A ti, Nos Miriam. vemos, si Dios quiere. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Buen retorno a casa. Un abrazo. Gracias. Un Chao, abrazo. que Nos estén vemos. bien.